Bueno, buen día para todos. Bueno, la verdad que un lujo y el agradecimiento por haberme invitado a formar parte de esta HAT. La idea es un poco responder a todas estas preguntas que han planteado en el panel anterior. Me ponen un poquito de presión, pero bueno, vamos a tratar de buscar algunos indicadores climáticos que nos apunten a ver cuál puede llegar a ser el desarrollo de las condiciones climáticas a lo largo de los próximos meses. Nosotros siempre cuando tratamos de ver justamente este tipo de cuestiones, estos pronósticos de largo plazo, tratamos de encontrar algunos factores que sean, primero macros, para tratar de reducir un poco el tema de la variabilidad, ¿no? Nosotros lo que tratamos de encontrar son algunas cuestiones que nos enmarquen la situación climática. Y bueno, después obviamente que están las variaciones. Y para encontrar esas cuestiones por ahí más específicas, más puntuales, miramos este famoso tema del niño y la niña, que para nosotros es un factor clave. Y lo primero que aparece es un mapa que muchos dicen, ¿qué tiene que ver este mapa de colores? Que lo que está mostrando por ahí es anomalía de temperaturas de agua de mar, que por ahí no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a llover o dejar de llover o cuántas heladas voy a tener en un lugar determinado, pero en realidad sí tiene una relación bastante importante, porque esos colores que vemos en el mapa, esa variabilidad que se puede observar en el mapa, lo que nos está marcando justamente es lo que potencialmente puede llegar a provocar diferentes circulaciones a nivel global en la atmósfera. Es decir, el comportamiento que nosotros tenemos en el agua de mar, la temperatura de agua de mar, es uno de los factores más relevantes en la circulación global. Uno de los factores más relevantes. Hay muchos, pero bueno, el que mayor impacto tiene y que le pone un marco a la variación climática, uno de ellos es el evento El Niño o el evento La Niña, digamos, el evento ENSO, que nosotros denominamos como ENSO, que justamente lo que habla es niño, niña o año neutral. ¿Y qué miramos cuando hablamos de esto? Bueno, en realidad lo que miramos es una pequeña parte de todo el océano o de todos los océanos. Miramos una pequeña parte que es la parte central del Pacífico, la parte ecuatorial del Pacífico Central, que es una de las zonas en las cuales, según la temperatura que tenga, nos indica qué tipo de fenómeno estamos transitando. Cuando eso está frío, se lo denomina la niña; cuando está cálido, se lo denomina el niño; y cuando está en algo intermedio, es neutral. No es ni una cosa ni la otra. Ahora bien, también podemos ir viendo la evolución. Yo muchas veces muestro este otro gráfico que lo que va mostrando es cómo fue la evolución de la temperatura en ese rectangulito que recién veíamos en el mapa anterior a lo largo de los últimos 3-4 meses, en donde muestra cómo fuimos saliendo del evento La Niña, que fue el que nos afectó el verano, y entramos en una condición neutral. Bueno, esa condición neutral no implica que vamos a pasar a una situación de lluvias normales. Muchas veces se asocia neutro con normal, y en realidad no es tan así, porque como la niña generalmente provoca lluvias por debajo de lo normal, el niño lluvias por arriba de lo normal, el neutral parece como que está dentro de los promedios, pero en realidad eso es un error típico de hablar de neutralidad como de una situación de lluvias dentro de los promedios. En realidad justamente al revés, el año neutral lo que nos provoca es mucha más variabilidad, porque no hay algo a nivel general, no hay una circulación macro que genere una u otra de las situaciones. Entonces lo que nos provoca esto es mayor variabilidad, porque hay un rango de condiciones regionales que van a permitir que haya mucha más fluctuación. Bueno, dejando de lado un poco esta introducción, vamos a tratar de ver si está algo definido. Ya Daniel en el panel anterior anticipaba algo. Este gráfico es un gráfico que es muy visto, es un gráfico que sale por todos lados, se actualiza 2 veces al mes, en realidad una vez al mes. Esta es la salida directa de todos los modelos. Después hay otra revisión que se hace, que hay especialistas que van modificando y van ponderando diferentes modelos, pero este gráfico que están viendo en pantalla es fundamentalmente un resumen de los pronósticos de muchos modelos meteorológicos, y lo que hace esto es contabilizar cuántos modelos meteorológicos dicen que va a ser neutro, que sería la barrita gris para cada uno de los trimestres, cuántos modelos dicen que va a ser niño a lo largo de los próximos meses con la barrita roja, y niña con la barrita azul. Es un resumen de un montón de modelos meteorológicos que lo que hacen es justamente tratar de ver qué tipo de campaña podemos llegar a tener. Acá
estamos viendo que a largo plazo, ya llegando a prácticamente fin de año o comienzo del año que viene, hay una cierta tendencia superior de uno de los 3 posibles eventos, que es el evento neutral, con respecto a los otros 2. Esa diferencia es poco significativa, estamos hablando de un 40% de uno contra 25 y 25 o 30 y 30, bueno, está ahí muy pegado, digamos, los números exactos, entre una probabilidad de un evento niña, de un evento neutral y de un evento el niño. Con lo cual, en realidad la frase tendría que ser que hay una alta incertidumbre de cómo va a desembocar. Ahora bien, la mayoría de la tendencia, no solamente a lo que va a pasar hacia el comienzo del año que viene o fin de este año, ya vemos que durante el invierno, durante la primavera, es muy probable y es altamente probable, ahí sí hay una diferencia significativa, de que vamos a seguir cursando esta situación neutral. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, ahora vamos a tratar de ver qué puede llegar a ser en cuanto a los impactos, porque todo muy lindo, hablamos de neutro, hablamos de niña, pero bueno, ¿cómo puede llegar a impactar esta situación? Y ahí vamos a pasar a mirar una serie de mapas. Una cosita antes de arrancar con el tema de los mapas de pronóstico. Esto voy a hablar muy poquitito porque ya lo dejaron bien en claro en los paneles anteriores de cómo está la situación actual. Yo muestro muchas veces este mapa que en realidad es un mapa de referencia. Después cada uno en su lote tiene su particularidad según sea una loma, sea un bajo, sea una zona en la cual está más al este, más al oeste, más al norte. Bueno, obviamente que hay diferencias, pero esto nos da un diagrama general de cómo está la situación actual a nivel macro, ¿sí? A nivel general, país, de cómo está. Y esta situación en realidad, a esta altura del año, si la veíamos en años anteriores, es una de las mejores condiciones hídricas que estamos teniendo. El año pasado habíamos tenido un golpe de agua bastante fuerte también en el mismo periodo, entre marzo y abril, que había sido muy abundante, pero veníamos de 4 años de seca absoluta, con lo cual tampoco nos garantizaba una situación de aumento significativo en el perfil del suelo, era más una situación superficial que una situación de profundidad. Esto que está pasando ahora es una situación diferente y bueno, por eso no quiero andar demasiado porque ya lo estuvieron hablando, hay un cambio en la tendencia también de las napas, es decir, no es solamente una situación superficial, no es una tormenta que cayó, que me dejó 300 milímetros, que me inundó todo, pero después no llueve más y en el paso de los próximos 2 semanas se evaporó o escurrió todo y ya se fue y no tengo más humedad en el perfil. Entonces uno dice, me cayeron 300 milímetros, pero tengo el perfil seco. Sí, puede pasar porque tenés un golpe de agua fuerte. Acá llevamos ya prácticamente 1 mes y medio con lluvias de diferente tenor, lo cual han dejado ya una situación muy distinta. Y además, si a esto se le suma, bueno, el comportamiento estos últimos meses, bueno, hemos tenido un cambio en el patrón del suelo, ¿sí? Y es básico, y tampoco quiero andar demasiado, para el posible potencial de trigo. Yo me voy a dedicar a la parte climática, así que la parte agronómica ya la estuvieron escuchando y ya entraron bastante en profundidad. Así que vamos a ir a la parte de pronóstico, que es la parte que a mí me toca, del suelo para arriba, tratar de ver qué es lo que puede llegar a ocurrir. Y a veces es medio difícil también encontrar respuesta y tratar de encontrar una forma de comunicar la situación que sea algo visible, algo que pueda tener un impacto directo y tratar de cubrir todas las variables. En realidad no podemos cubrir todas las variables en pronóstico. Uno de los pronósticos que más se utiliza es el pronóstico de lluvia, acumulado de lluvia, pero también depende mucho de la frecuencia de lluvia. No es lo mismo tener 120 milímetros en septiembre con una lluvia que tener 5 eventos de 20 milímetros. No es la misma situación, se aprovecha de diferente manera. Entonces, bueno, la frecuencia sería otro aspecto. No es lo mismo tener 120 milímetros de lluvia con un mes excesivamente ventoso o un mes con mucha cobertura nubosa o poca cobertura nubosa. Entonces, hay un montón de factores que lamentablemente no podemos entrar en detalle de cada uno, si no sería eterno y además entraríamos cada vez en mayores errores, porque cuanto más queremos tratar de ahondar y tratar de puntualizar algo, los errores empiezan a extenderse. Y acá la idea es justamente al revés, tratar de minimizar el error, sabiendo que cuando hacemos un pronóstico hay un margen de error, bueno, tratar de minimizar esos errores. ¿Y cómo hacemos para presentar esa información, esas tendencias, esos pronósticos a lo largo del tiempo, tratando de minimizar errores? Es un lío. Bueno,
¿Qué forma estamos encontrando últimamente? Tratando de hacer pronósticos por lo que se llaman ensamble, por pronósticos por conjunto. ¿Qué significa esto? Tratar de tomar varios modelos diferentes, encontrar diferentes salidas y empezar a buscar promedios, ¿sí? Hemos encontrado que si le hacemos caso a un modelo en particular, tenemos errores grandes. Si le hacemos caso a otro modelo, por más espectacular que sea, estamos hablando de modelos meteorológicos de primerísima línea, centro europeo, Estados Unidos, Australia, Japón, zonas dentro del centro europeo tenemos zonas como Francia, Alemania, también hay en Inglaterra, modelos de primerísima línea. Pero si le hacemos caso a uno solo y nos fijamos en lo que dice ese, comúnmente tenemos mayores errores que tratando de ensamblar todos esos pronósticos y tratar de encontrar algunos promedios, que sabemos que no van a ser así, pero que nos dan una idea de lo que es la circulación. Dejo el preámbulo y vamos directamente a los mapas. ¿Qué es lo que mostramos nosotros comúnmente cuando queremos hablar de pronósticos? Bueno, en realidad lo que estamos mostrando es un mapa ficticio. ¿Por qué es ficticio? Porque estamos hablando de un promedio de diferentes modelos meteorológicos en lo cual están mostrando el acumulado promedio de una serie de modelos diferentes. Entonces, ¿qué estamos mostrando acá? Un promedio. Que eso tiene obviamente una dispersión. Hay modelos que dicen que va a llover más, hay modelos que dicen que va a llover menos, hay modelos que dicen que va a llover eso. Bueno, eso es lo que estamos mostrando. En realidad, un promedio de diferentes modelos meteorológicos para tratar de minimizar error y que nos muestren fundamentalmente lo que puede llegar a ser la circulación general a lo largo de los próximos meses. Bien, vamos derecho a los mapas, que es seguramente lo que están mirando y tratando de ver para cada una de las zonas cuántos milímetros va a llover. La idea no es tratar de embocarle a la cantidad de milímetros, porque sabemos que no lo va a hacer, porque además la variabilidad propia de las precipitaciones hace que el que esté mirando, si hay dos vecinos que están mirando juntos en la misma pantalla y miran este pronóstico, después cuando van a ver la realidad de lo que les llovió, los dos pluviómetros de los dos vecinos son diferentes. Entonces, la idea no es saber cuántos milímetros va a caer, sino si vamos a tener una tendencia de una campaña húmeda, de una campaña seca, en qué momentos hay que prestar mayor atención, en qué momentos puede estar un poco más difícil el hecho de tener eventos de lluvia. Esa es la filosofía de lo que mostramos cuando mostramos un pronóstico. No invocarle a la cantidad de milímetros exacto, porque eso es una utopía, y si alguien se lo muestra, no crean en ese tipo de cosas porque no tiene sentido físico poder hacer este tipo de cosas. Entonces, lo que mostramos es un resumen de un montón de información que tratamos de reunir de manera lo más objetiva posible para tratar de ver cuál es la tendencia. Y lo que están viendo es la tendencia para el mes de mayo. Es un resumen de lo que podría llegar a ser el mes de mayo. Un mes de mayo que sigue teniendo actividad de precipitaciones, fundamentalmente recostadas sobre el margen este, sur de Brasil, parte de Uruguay, zonas del noreste argentino, y a medida que nos vamos hacia el oeste, lo lógico, lo normal, lo que suele suceder en este tipo de etapa del año, que es una disminución importante de las precipitaciones. Si nos vamos a Córdoba, San Luis, al oeste de La Pampa, sabemos que en esta época del año el nivel de lluvias empieza a ser cada vez más bajo hasta que llegamos al mínimo del trimestre del invierno. Con lo cual, la configuración que estamos viendo en el mapa de la izquierda, el que dice precipitaciones, es el mapa que está mostrando una situación totalmente típica o dentro de los promedios para el mes de mayo. El mapa del medio lo que está mostrando es tratando de cuantificar la cantidad de eventos de helada que podemos llegar a tener para ver si es un mes muy crudo desde el punto de vista de frecuencia de heladas. Y el último de los mapas trata de hacer lo mismo que el de las heladas, pero al revés, los golpes de calor, que era el otro aspecto que también en el panel anterior dijeron que era una de las cuestiones más significativas. Entonces, con estos tres mapas, mirándolo por mes, tratamos de resumir un poco lo que se espera para la campaña. Si va a tener golpes de calor tempranos, tardíos, fuertes, muy frecuentes, si voy a tener mucha cantidad de eventos de helada, también si se pueden dar tardías o no, y la cantidad de agua que podemos llegar a tener para cada uno de los meses. Un pequeño resumen para tener en cuenta de lo que puede llegar a ser la campaña. Esto sería para el mes de mayo. Puedo ir avanzando, vamos al mes de junio. El mes de junio también muestra una situación totalmente típica, con un núcleo relativamente importante sobre el extremo noreste. Ahí se ve sobre Corrientes, Misiones, esos colores amarillos. Si ustedes tienen la posibilidad de verlo en pantalla, en la escala están hablando de más de 90 milímetros, con lo cual es un volumen de agua significativo para ser invierno. La franja en colores verdes estamos hablando de acumulados entre 50 y 90, y los celestes y azules son menos de 40 milímetros, lo cual nos da un margen de poca, moderada o mucha lluvia. Ya si tuviésemos, que después vamos a ver algún mapa en rojo, ya serían lluvias abundantes, más de 150 milímetros, con lo cual ya empieza a ser bastante más relevante.
El segundo de los mapas era el de las heladas. Fíjense que hay bastante frecuencia para el mes de junio, sobre todo en la parte central. Es una frecuencia que, si lo comparamos con los valores promedio, la cantidad de eventos de helada promedio, está medianamente dentro de los parámetros. Quizás un poquito por encima, pero no es exagerado. Y bueno, y con el golpe de calor todavía no hay nada, estamos en junio, no hay mayores inconvenientes. Paso a julio, así vamos avanzando mes a mes y podemos tener el resumen total. Julio pinta como el mes más significativo del invierno para todo el centro y norte de Argentina, con una frecuencia bastante importante en cuanto a los eventos de heladas. Le diría que lo más relevante, porque el tema de las lluvias es un mapa totalmente dentro de los promedios. Lo que se ve para julio, el único lugar que podría estar un poco por encima de lo normal sería Misiones. Nada más. El resto, si miramos Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, es un comportamiento totalmente típico. Lluvias de 15 milímetros en Córdoba durante el mes de julio es el valor casi, les diría, promedio. Hasta podríamos ser exagerados y decir un poquito por encima de los promedios, porque Córdoba en julio con suerte tiene 5 o 10 milímetros, pero bueno, estamos hablando de un rango totalmente normal, con una frecuencia elevada en cuanto a los niveles de heladas. Sigo avanzando, así no perdemos tiempo y vamos hasta por lo menos fin de año. Vamos al mes de agosto. Agosto empieza acá a generar una cuestión muy importante. ¿Por qué? Fíjense que en realidad en estructura es bastante similar a los mapas que vimos de junio y julio. Pero yendo y tratando de retomar algo que se hablaba en el panel anterior, que lo mencionó Daniel varias veces, es el tema de lo que puede llegar a pasar con el tema de la humedad temprana, que uno muchas veces se pone contento cuando está desde el punto de vista del pronóstico, porque venimos padeciendo el tema de las sequías y todo esto, y hablar de que podemos llegar a tener una primavera medianamente temprana en cuanto a humedad, vemos que es algo alentador. Esto también puede traer complicaciones, pero bueno, que ya empiece a aparecer en agosto esa tonalidad amarilla sobre el sur de Brasil, sobre parte de Paraguay, sobre el noreste argentino, es una novedad bastante interesante. ¿Por qué? Porque hace mucho que no lo tenemos, primero y principal. Hace varios años en los cuales esto no se da en absoluto. Y fíjense cómo impacta también en la frecuencia de las heladas. Al tener un mayor caudal de lluvias, baja muchísimo el tema de la frecuencia de eventos de helada. Y miren el siguiente mapa, si yo me voy a septiembre, miren cómo la tonalidad, fundamentalmente la tonalidad, después discutimos la cantidad de milímetros y todo, pero miren la tonalidad y ese gradiente de precipitaciones que tenemos, ubicados sobre todo el noreste argentino, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, que vino tan golpeado en este último tiempo, como ya a partir de septiembre, después de haber tenido tantos años en los cuales la primavera llegó en octubre, en noviembre, o como la campaña 22-23, que nunca llegó la primavera, tener esto ya en septiembre es un paso muy importante para una campaña que pinta totalmente diferente con respecto a los últimos años. ¿Cuáles son las contras que estamos viendo en esta campaña? Bueno, que pueda llegar a ser algo que se pase para el otro lado, porque con este nivel de saturación que hemos tenido ahora en el otoño, si el invierno es normal, me va a mantener la humedad, no va a haber mucha pérdida. Y si ya en septiembre no tenemos altas temperaturas, fíjense el mapa de la derecha, no hay golpes de calor temprano, entonces seguimos sosteniendo mucha presencia de humedad. Y eso también impacta obviamente en el tema de reducir el riesgo de heladas tardías. Y les muestro un par de mapas más, ya como para completar lo de octubre, que este mapa hace muchísimo tiempo que no se ve, y menos en combinación con una situación de suelo como la que estamos teniendo. Es un mapa que presenta lluvias por encima de los promedios. Fíjense que al principio hablábamos de año neutral y uno siempre tiene asociado que las lluvias por encima de los promedios vienen asociados a año niño. Bueno, en año neutral también podemos tener meses en los cuales se pueda llegar a disparar el nivel de precipitaciones. Octubre puede llegar a ser un mes en el cual las lluvias, sobre todo en la parte norte y la parte centro-oeste del país, no tanto hacia el oeste, que también no viene mal, pero hacia el oeste va complicándose un poquito más. Son zonas en las cuales las lluvias siguen presentándose por encima de los promedios. Y por primera vez empezamos a tener en octubre la tendencia de golpes de calor sobre el norte argentino. Por primera vez en esta presentación, ¿no? Estamos viendo que ya en octubre empiezan a aparecer los primeros golpes de calor, todavía nada grave, pero que se pueden potenciar fundamentalmente en el mes de noviembre, que sería un mes con un muy buen nivel de lluvia. Fíjense lo que es este panorama en cuanto a los colores. Recuerden los colores, ¿no? El amarillo ya era más de 90 milímetros y los rojos ya están mostrando lluvias por más de 150 milímetros. En promedio, para un conjunto de modelos, es un montón, porque esto quiere decir que dentro de todo eso hay variabilidad. Entonces, bueno, está hablando de una situación realmente destacada. Y recién les decía, ¿cuáles son las contras que estamos viendo? Bueno, que por un lado pueda llegar a ser excesivo y por otro lado, que estas lluvias se den de manera
espaciada. ¿Y qué puede pasar en el medio? En el medio puede pasar lo que se ve en el mapa justamente del medio, que todavía permita alguna entrada de aire frío potente en un momento que nos puede llegar a complicar, que pueda llegar a generar alguna helada tardía. Si bien el riesgo es muy, muy chico, ¿por qué? Porque al tener más humedad hace que ese riesgo disminuya, porque el hecho de tener más humedad modera la amplitud térmica. Fíjense que los golpes de calor siguen siendo escasos y ya estamos hablando de noviembre. Incluso en diciembre no es una situación extrema en cuanto a los golpes de calor, todo lo contrario, es una situación bastante cercana a los niveles promedio para ser diciembre, que ya es un mes importante de verano. Si bien los últimos años, diciembre fue un mes bastante tranquilo, en realidad es un mes de verano, con lo cual podría ya empezar a impactar con los golpes de calor. Bueno, todavía eso no se ve justamente porque seguimos teniendo mapas en los cuales la lluvia sigue siendo realmente importante y con un caudal significativo. Así que esto era un poco lo que les quería mostrar. Fui pasando mes a mes medio rápido, pero bueno, la idea era mostrarles un pantallazo general de lo que puede llegar a ser la campaña con estas tres variables que resumen dentro de todo los aspectos más importantes. Cantidad de agua, riesgo de heladas, cantidad de heladas y riesgo de golpes de calor, que es otra de las variables que puede influir mucho en el tema del impacto en el cultivo del trigo. Bien, Leo, la verdad que muy buenas noticias, creo, para los productores este año, para todos los que están atrás de la pantalla. Creo que se notó el entusiasmo, ya lo respirábamos en Expo Agro, nosotros sí participamos de manera importante en Expo Agro, y se notaba el ánimo de los productores, también el contexto, sin meternos en política, pero creo que también el contexto político está tirando señales, y creo que también eso es una buena noticia para el agro, si queremos mirar obviamente para adelante y mirando siempre a mediano y largo plazo en este sentido. Llegaron un montón de preguntas para el bloque anterior que no tuvimos tiempo de pasarlas, las vamos a estar contestando offline, así que no dejen de mandar las preguntas. Pero te quiero hacer una pregunta, Bob. Pablo nos preguntó, ¿cada cuánto se actualizan estos mapas? Es decir, ¿cada cuánto tenemos que escuchar esta charla? Y si estas noticias van a seguir acompañándonos durante todo el año, o cuándo es bueno reforzar estos mensajes que nos estuviste contando para estar bien a tono con lo que es la siembra de trigo, obviamente, y obviamente para la siembra gruesa, que es la más importante para los productores. Bueno, en realidad la respuesta obvia sería, hay que mirarlo todo el tiempo. Nosotros en particular, yo en mi casa estoy todo el tiempo actualizando, viendo cambios y todo. Lo razonable en realidad es una vez por mes está bueno rechequear si se vienen confirmando o no los diferentes parámetros. Yo creo que uno cuando hace estos pronósticos, más allá del pronóstico en sí, busca la confiabilidad del pronóstico, porque el mapita, bueno, todo muy bien, nos juntamos hoy, vemos ese mapa, pero ahora, el mes que viene, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser igual o me va a mostrar 0 milímetros en todo el país? Entonces, si me llega a mostrar 0 milímetros en todo el país, lo que está hablando no es que va a ser 0 milímetros ni que va a ser 150 milímetros, sino que hay mucha incertidumbre todavía, con lo cual lo que esto va ayudando es a ir viendo cómo se va modificando, si esto va potenciando los pronósticos o al revés, va generando que sean cada vez más, ojo con esta parte, porque bueno, lo que se venía confirmando ya no se confirma tanto. Pasó el año pasado con el evento La Niña. El evento La Niña, el año pasado, estábamos en marzo y ya todo el mundo hablaba de que iba a ser una niña extraordinaria, lo más fuerte que se veía en historias, y después terminó llegando tarde, una niña que duró poco tiempo, golpeó fuerte, es cierto, pero fue corto. Pero claro, ¿qué pasaba? Ahí no nos tenemos que quedar con un pronóstico de marzo para saber qué va a pasar en diciembre. Tenemos que ir actualizando, pero sin perder lo anterior. Las actualizaciones sirven para eso, para reforzar lo que ya se venía hablando. Me refuerza el pronóstico o al revés, viene perdiendo vigor eso y me va generando más incertidumbre. Siempre cuando estemos más cerca, mayor certeza, próximo mes, próximos 2 meses, hay mayor certeza que hablar de lo que va a pasar en diciembre. Pero bueno, de todas maneras, a mí me gusta mostrar muy a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya nos va dando una idea, una tendencia. Después lo vamos corrigiendo o no, pero ya vamos teniendo una perspectiva y, como decían antes, un semáforo, ¿no? Ojo, o cuidado, o che, vamos para adelante que esto viene bastante bien. Bien, excelente, Leo. Mil gracias de vuelta por estos minutos. La verdad que siempre es un placer escucharte, te escucho en la radio, así que siempre me gusta mantenerme informado en clima y creo que es un tema que siempre preocupa del otro lado de la pantalla y siempre es bueno estar actualizados en estos temas y sobre todo cuando hay buenas noticias. Hablaste del año pasado particular, pero definitivamente las lluvias que llegaron tarde acompañaron mucho a los cultivos de tardía, a la soja de segunda, así que
Siempre es bueno tener el termómetro de lo que pueda llegar a pasar con el clima, porque las decisiones que se toman en el campo dependen mucho de eso, así que gracias de vuelta por esto. Un placer, muchas gracias. Pasamos al último bloque, ya lo tengo acá Diego de la Puente, para hablarnos de mercado. Hablamos de variedades, hablamos de manejo, hablamos del sistema de comercialización de semillas, hablamos de clima y ahora se viene la charla de mercado agropecuario, todo lo que tienen que saber de ese lado para tener las claves a la hora de tener que comercializar sus productos, todo lo que se viene y todas las tendencias de mercado. ¿Qué nos tendrá Diego con respecto a la guerra comercial de China a Estados Unidos? Nada, se viene un bloque muy interesante para cerrar esta jornada, así que quédense ahí, que en unos minutos volvemos a arrancar.